Bueno, ahora vamos a seguir con Astrid Strasser, que es activista por los derechos de los animales, especialista en zoocosis y comportamiento de animales en cautiverio. La vamos a recibir. Igual hoy voy a hablar algo de que es un tema que nos va a servir a nosotros cuando es tiempo de defender un poco esta ideología que tenemos y un poco desde el punto de vista de las ciencias, la etología y qué sé cuándo, ¿sí? El problema de antropomorfizar. Antropomorfizar es una palabra que lo que nos interesa es que la atribución de características y cualidades humanas a animales de otras especies. Y esto en realidad es una palabra que tiene un uso que es un insulto y que ya lo conocemos bastante bien, pero también tiene un significado que es válido muchas veces cuando nosotros estamos hablando de este tema. Esta palabra en sus inicios tiene un sentido muy negativo hacia nosotros. ¿Me pasás el...? Por ejemplo, los seguidores de Descartes empezaron a hablar esto de antropomorfizar como algo negativo, ¿sí? Mahaffy, que es una persona que estudió muchísimo a Descartes y su movimiento, decía de sus seguidores, los Port Royalty, que eran viviseccionistas, que pateaban a sus perros y disecaban a sus gatos sin compasión, riéndose de la compasión de otros y diciendo que sus gritos eran el ruido de maquinaria rompiéndose. Bien. Ahora, cuando las personas se quejaban, los viviseccionistas en aquella época, estamos hablando del 1500, 1600, lo que hacían era agarrar un animal, clavarlo en una tabla de madera, abrirlo y toquetearle lo de adentro, sin anestesia de ningún tipo. Bien. Y cuando la gente se quejaba de esto, porque decía, usted lo que está haciendo es una barbaridad, decían, no, usted está antropomorfizando al animal, le está dando cualidades humanas que es la de sentir dolor. En esa época se decía que los animales eran como máquinas, que no sentían ni emoción, ni dolor, ni qué sé cuánto. Entonces la palabra antropomorfizar arrancó en realidad como un argumento irracional que se utilizaba para neutralizar un argumento racional, que era ese animal está sintiendo dolor porque tiene una reacción igual a la del ser humano en una situación similar. Este decía, no, usted está antropomorfizando, y se ridiculizaba a esta gente diciéndole que se dejaba guiar por las emociones y que era un ignorante. ¿Ya me pasás? Ahora uno diría, 500 años después, ya no deberíamos usar esos argumentos, ya no debería acusarnos de antropomorfizar de manera errónea. Sin embargo, se hace. Puse ese neurobiólogo del Zoo de Palermo porque este hombre, no sé si están enterados de lo que está pasando con el orangután Sandra en el zoológico de Buenos Aires. Hace un par de años se empezó a decir que era una persona no humana. Y en un momento se ridiculizó esa idea, ¿sí? Y todos los medios de difusión le dieron pie a este tipo, que no me acuerdo el nombre, y la nota desapareció de todos lados, extrañamente desapareció de todos lados, que dijo, no hay que antropomorfizar a los animales como decir que Sandra está deprimida. Vive satisfaciendo todas las necesidades conductuales de su especie, ¿sí? Después, cuando los medios empiezan a aceptar la idea de que el orangután evidentemente es una persona no humana, esta nota de este tipo desaparece del mapa y ahora no la encuentro por ningún lado. La quería traer para que la vieran, pero bueno. El tema es que está usando el mismo argumento que usaba la gente de Descartes hace 500 años de atrás para nulificar un argumento racional. ¿Por qué racional? Porque hay evidencia de sobra hace más de 50 años de que mínimamente los mamíferos y un montón de otras especies, de otras clases de animales, sienten depresión. La depresión en realidad es una respuesta biológica tan simple como el dolor y el placer ante determinadas circunstancias ambientales. Y se puede discutir si una serpiente siente la depresión como nosotros. Es discutible porque su cerebro es distinto, pero no en un primate, y mucho menos un orangután. Bien, genéticamente estamos muy cerquita el uno del otro y hay evidencia de sobra que dictamina que sienten depresión de la misma manera o de manera muy similar a la de nosotros, es decir, que hay emociones además de algo físico. Y bueno, a este hombre se lo ridiculizó porque salieron un montón de biólogos otra vez, usted está diciendo una estupidez. Entonces la nota desapareció totalmente y todos los medios dicen, sí, Sandra es una persona no humana. Entonces, si bien hay los intereses son los mismos y se intenta ridiculizar a las personas que defienden los derechos de los animales con esta palabrita, el pensamiento en general cambió, ¿sí? Porque no le funcionó. Lo que hubiera funcionado hace 60 años atrás y que de hecho funciona todavía en determinados sectores,
No funcionó. El que quedó como ridículo fue él y su nombre desapareció de la web. ¿Bien? Bueno, acá vemos al orangután. Esta es Sandra en el zoológico y ahí es un orangután hembra en su estado natural. Es más que evidente que no está satisfaciendo sus necesidades conductuales, porque además es una hembra. No es la misma especie, porque ella es un híbrido de las dos especies de orangután que hay. Esa es una de Sumatra. Pero las hembras orangutanes siempre están con cría. ¿Sí? Si no es la de antes, después del ser humano, es el animal que más tiempo pasa con sus crías. Y una vez que se independizan, la pasan a visitar. ¿Sí? Por más que no viven en grupos, son sociales, porque están en contacto constantemente como los seres humanos. Algunas tribus ancestrales operan así. Son tribus pequeñas, pero están en constante contacto con tribus vecinas. Bueno, Mark Bekoff es uno de los biólogos que está empezando, porque si bien se admite que los animales tienen emociones, que se admite que tienen capacidades cognitivas, ya se admite que somos animales como todos los demás, ya no es un problema biológico, sino que es un problema filosófico, porque seguimos resistiéndonos a usar las mismas terminologías cuando hablamos de seres humanos que cuando hablamos de otros animales. Y Mark Bekoff, si alguien lo puede comprar, el libro La vida emocional de los animales, presenta su queja con respecto a esto. ¿Sí? Él empieza a poner esto en duda. ¿Y él qué dice? Hablamos de ser antropomorfistas sobre atribuir características humanas a los animales. ¿Quién dice que estas características son humanas? ¿Quién dice que las inventamos? La evolución dice que no las inventamos, sino que las heredamos. Y esto es cierto, las emociones, el dolor, la capacidad de aprender, el raciocinio, son todos mecanismos biológicos, evolutivos, igual que nuestras manos, igual que nuestro cerebro, igual que nuestros sistemas digestivos, tan mundano como eso, y los venimos heredando de hace millones y de millones y millones de años. ¿Sí? Entonces no son únicos del ser humano, sino que se vienen arrastrando desde hace muchísimos millones de años. No, para atrás, para atrás. Para atrás. Para atrás. Perdón. Ahora, ¿qué pasa? Esto es el mal uso del antropomorfismo. Ahora, después hay otra forma, que es la forma correcta, ¿sí? En muchas ocasiones atribuimos características humanas a otras especies de animales, que en realidad debería cambiarse eso. Antropomorfizar debería ser aplicar características de una especie a otra, cuando no corresponde, ¿sí? Y esto es un problema muy serio que la gente que defiende la igualdad animal, que la tenemos incorporada y que nos entorpece muchísimo a la hora de defender nuestra ideología. Y eso nos va a hacer de utilidad empezar a pensar de otra manera. Ahora sí. Esta persona, por ejemplo, es un video, no sé si es un video, ¿se arrancará solito o...? Bueno, no importa. Este caballero, por ejemplo, encontró una rata en su casa y la va a liberar acá a una plaza. Un ratón, no una rata, perdón. El tema es que este ratón va a correr 3 metros y va a caer un aguilucho del cielo y se lo va a llevar. Duró 30 segundos. ¿Y qué pasó? En este caso, si bien no es culpa de él, los ratones se mueren así, en estado silvestre, no se puede evitar. Sí fue su error asumir que lo que estaba haciendo era algo bueno. ¿Por qué? Porque él supuso que el animal, que este ratón, percibe el mundo de la misma forma que él y que para él el parque es donde pertenece, que ahí se sentiría libre y que ahí sería feliz. Sin embargo, si supiera la biología del ratón, sabe que el ratón es un animal preferentemente nocturno, se mueve en madrigueras, si es un ratón de ciudad, se crían así. Y si están en campo abierto, están en lugares con pastos muy elevados. Liberarlo ahí es como liberarlo en medio de una pandilla de gatos, ¿sí? Porque si bien él quizás no vio al pájaro, el ratón sí, y se la veía venir. Entonces él no fue una mala intención, no fue maldad, pero antropomorfizó al animal, asumiendo que percibe el mundo de la misma manera que él. Esto es algo que es muy irritante para un biólogo verlo en Facebook, que ponemos muchos likes a estas cosas y compartimos mucho. ¿Por qué? Porque nos enternece esta ocasión. O incluso cuando vemos un depredador, no, al otro. Gracias. Cuando vemos cosas así,
E incluso a veces lo presentamos como un ejemplo a seguir. Si este depredador pudo ser compasivo con su presa, ¿por qué nosotros no podemos ser compasivos con otros? Y sin embargo, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de esos animales, no está bien pensar en eso. ¿Por qué? Porque lo que nos tendríamos que estar preguntando es ¿por qué ese orangután no está con su familia? ¿Por qué ese tigre no está en la selva aprendiendo a ser un tigre? En estado silvestre, el tigre es un depredador del orangután. Es obsceno que estén juntos de esa manera, uno aprendiendo a no temer al otro. Bien, porque el tigre quizás más adelante lo mata igual, pero el orangután no, porque aprende, la biología de ellos es así, ¿sí? Y no está mal eso. Ahora vamos a ver que eso no está. Nosotros a veces nos atajamos porque se usan esos argumentos para justificar un montón de barbaridades, ¿sí? Pero eso no implica que esté mal que el animal sea diferente. Otra cosa que me sorprendió, pero que está muy instaurado, es esto de los elefantes que pintan. Cuando hablo de este tema con otras personas me dicen, sí, incluso hay animales que tienen ideas artísticas, percepciones artísticas, y me ponen como ejemplo estos elefantes. Estos elefantes están entrenados, se les enseña a base de palazos a hacer estas cosas. Y ese pincel que tiene en la trompa está clavada en la trompa. No agarran así las cosas, los elefantes hacen así, eso está clavado ahí. Y para, como un truco de circo, ¿sí? Para los turistas les hacen hacer estas payasadas. No tienen percepción artística los elefantes. No la tienen. Y nos resulta ofensivo eso. Yo por lo menos mi primera reacción es, no podés decir eso. Pero es así. Y después vamos a ver por qué. La otra percepción que hace un poco de ruido es el león que llora. Cuando estamos trabajando con el tema de los zoológicos, muchas veces se dice el león está llorando. ¿Por qué? Porque al ocaso y al mediodía los leones empiezan a rugir de una manera distinta, como muy gutural. Y es como un aullido, ¿sí? Pero no está llorando el león. Ese ruido lo hacen en estado natural y es un aviso a los demás leones de la zona de que ese es su territorio. Lo hacen las manadas silvestres. Rugen al mediodía. Y al ocaso para decir, acá estoy yo, no vengas a fastidiar. Es como, en vez de hacer pis en un árbol, esa es otra forma de avisar a los demás que esa es su casa. Entonces no está llorando. Sin embargo, eso no quita que el animal esté deprimido y que sea infeliz en el zoológico. Lo único que el aullido no es una señal de eso, no externaliza su posible angustia de esta manera. Y si nosotros usamos esto como argumento, nos daña el argumento, ¿sí? Porque después viene un biólogo y te dice, no, vos estás equivocada, estás hablando pavadas. Y si nos equivocamos en eso, no podemos estar equivocando en otra cosa, ¿sí? Esto lo que hace es herir el debate de por qué está mal los zoológicos. Si hablas con un tercero, está el biólogo del zoológico que va a decir, usted es un ignorante, lo que está diciendo está mal, y la persona que está escuchando que tiene las mismas razones para creernos a nosotros que al biólogo del zoológico. Y nosotros, en este caso, nos estaríamos equivocando. Bien. Entonces, antropomorfizar, si realmente estamos antropomorfizando, puede evitar que veamos una situación de abuso, como es la del orangután dándole de tomar mamadera al tigre bebé, o los cachorritos, esos chanchitos que vimos. Eso fue un zoológico, ¿sí? A la hembra se le murieron sus cachorros y se la reemplazaron con chanchitos. Esos chanchitos, cuando crecen, mueren como chanchos. ¿Sí? No se lo queda la tigresa. Y esto en el león arruina el debate porque estamos usando un argumento erróneo, ¿sí? Ahora, ¿cómo evitamos hacer estas cosas? Tenemos que estudiar, nosotros que estamos como activistas, lo que tenemos que hacer es ver el comportamiento de los animales mismos que estamos observando. No podemos medirlos en base a nuestro propio comportamiento. ¿Por qué? Porque en los otros dos casos, como nosotros asumimos que darle la mamadera a un animalito huérfano está bien, suponemos que está bien verlo en otros animales también. Porque nosotros tenemos concepción artística, suponemos que está bien que otro animal las exprese, ¿sí? Pero tenemos que estudiar al animal por él mismo. Tenemos que dejar que los animales nos digan qué es lo que son y qué es lo que necesitan, ¿sí? Un elefante no necesita expresarse artísticamente, necesita estar en la selva con sus otros elefantes. El orangután no tiene por qué estar dándole mamadera a un tigre. Tiene que estar en la selva siendo un orangután y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, estudiar el comportamiento de los animales en su estado natural nos va a permitir entender qué necesitan y qué es lo que nosotros podemos hacer para beneficiarlos a ellos, ¿sí? Después, bueno, está la evidencia y eso lo podemos hacer cualquiera, no hace falta estudiar la carrera de zoología, esto lo podemos hacer cualquiera de nosotros. La fisiológica ya es otra cosa, pero puede pasar que hay animales que no es tan evidente lo que están sintiendo. Por ejemplo, las vacas, se hizo un estudio, tienen amistades,
¿Sí? Una vaca genera amistad y son amistades que si se las deja tranquilas son de por vida. Pero no es muy físico lo que muestran, no nos damos cuenta. Entonces yo puedo tener a vaca A con vaca B y vaca A con vaca C, y la vaca A se comporta igual con las dos. Y sin embargo, con vaca C puede tener un ritmo cardíaco muy elevado, puede estar generando cortisol, que es una hormona del estrés. Y eso es todo, la perjudica físicamente. La ves y no parece que le pasa nada, y sin embargo está teniendo esas reacciones adentro. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Todas esas reacciones las asociamos con miedo. ¿Por qué? Porque vaca C quizás en algún momento determinado la mordió. O porque no es amiga de ella, no la conoce. Si vos pones una vaca con una vaca desconocida, genera estrés, tiene miedo, porque quiere estar con su manada. Tenés miedo a lo desconocido. Y eso no nos damos cuenta a simple vista, ¿sí? Entonces, estudiándolo desde estos dos puntos de vista, vamos a poder ver qué es lo que el animal necesita de nosotros, cómo podemos defenderlo de la mejor manera posible. Si nosotros aplicamos este proceso de razonamiento a nuestro debate, vamos a poder evitar estas cosas. Por ejemplo, el debate de los delfines. Los delfines en acuarios como mundo marino hacen lo que se dice que se suicidan, ¿sí? Se estampan la cabeza contra la pared o saltan fuera del tanque o dejan de respirar. La respiración es voluntaria con ellos. Entonces pueden escoger dejar de respirar y se suicidan de esa manera. Ahora, cuando hablamos de suicidio, ¿qué pasa con estos debates? Si nosotros vamos a debatir con un biólogo del mundo marino, te acusa, te dice, usted está antropomorfizando, no puede hablar de suicidio. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque para que se suicide, para que yo pueda afirmar eso, tiene que saber lo que es la muerte. ¿Y qué es la muerte? Es un concepto subjetivo. Cada uno de nosotros la asume de distintas formas. Es un concepto abstracto. Y el delfín no puede hablar con nosotros para explicarnos, si yo hago esto esperando que pase esto. Es imposible. Y estos debates se degeneran en discusiones de si el delfín puede tener ese concepto abstracto y si puede hablar. Y les juro que pasa eso. No sé si alguno tiene experiencia en estas cosas. Terminamos hablando de eso y se termina hablando de filosofía. Ahora, si nosotros aplicamos la razón más lógica, a mí no me interesa si el delfín tiene concepto de lo que es la muerte. Y no me interesa si sabe o no hablar conmigo o si tiene lenguaje en absoluto. No me interesa. A mí me interesa que en el mundo marino no puede estar satisfaciendo sus necesidades conductuales. A mí me interesa que fisiológicamente esté teniendo señales de estrés. Y esas señales de estrés tienen consecuencias negativas en el cuerpo, degeneración neurológica, degeneración en otros órganos, y eso genera sufrimiento por un lado, y después problemas como la estereotipia, ¿ven? Los animales que se mueven de un lado a otro en los zoológicos. Eso está asociado a la esquizofrenia y al autismo, ¿bien? Y está producido por deterioramiento neurológico debido al estrés, ¿sí? Entonces, no me importa si el animal tiene un concepto abstracto de la muerte y no me importa si habla o no habla, si tiene un lenguaje. Me importa que está sufriendo y que ese sufrimiento lo lleva a causarse ese daño por entretenimiento humano, ¿bien? Bueno, y eso es a lo que íbamos de medir al resto de los animales, que eso es una antropomorfización que todos nosotros hacemos de manera inconsciente, y que carece de validez y que carece de importancia. Si alguno debate acá, siempre que hablamos del tema de los animales, surge en esto. Los animales razonan, tienen lenguaje, tienen emociones, operan por instinto. Se habla mucho del instinto, ¿sí? Y si bien esto es interesante, es muy interesante saber este tipo de cosas y descubrirlas, no tienen validez argumentativa, porque estoy midiendo al animal en base a mí. Esto para mí es importante. ¿Es importante para el otro animal? ¿Es importante que tenga estas características para ser igual ante la moral del ser humano? Y otra cosa que hacemos, que está muy instaurado, es esto de masificarlo. Los animales tal cosa, los animales tal otra, como si no fuéramos parte. O ¿de qué animal estamos hablando? Los cuervos razonan, por ejemplo. Los cuervos tienen un protolenguaje que se conoce, arman frases. Dice perro, piso, perro, agua. O pueden decir no es árbol, no es piso. Se andan pasando quién tira palomas, panes en las plazas, por ejemplo. Van y dicen persona, plaza. Persona, otra plaza. Esto se estudió en Alemania. ¿Bien? Entonces estos bichos son muy complejos. Ahora no puedo pretender lo mismo de una esponja, no puedo pretender lo mismo de una araña, no puedo pretender lo mismo de una pulga de agua. Y estos son todos animales. Sé que la araña tiene emociones. Las arañas sienten miedo, por ejemplo, pero no sienten amor. Si yo le piso una cría
no se va a deshacer en lágrimas, ¿sí? No va a tener un colapso nervioso como una vaca. Entonces, cuando hablamos de animales, necesariamente hablamos de millones y millones de especies de animales. Y cada una es muy distinta a la otra, ¿sí? Esto es puro instinto, la esponja es puro instinto, las arañas aprenden, las pulgas de agua aprenden, los cuervos razonan. Incluso van más allá, dicen, esto por esto me va a dar esto. ¿Sí? Concepto abstracto es eso. Que lo tenemos nosotros y los cuervos nada más en realidad. Ningún otro animal demostró tenerlo todavía. Y si nosotros no empezamos a hacer eso, que todos lo hacemos, eso de darle más, de medirlos a través de los atributos que nos son propios, también perdemos la posibilidad de ver los atributos que les son propios a ellos y que son ajenos a nosotros. Una idea que surgió en el 2013 y todavía nadie la estudió es el tema de la soledad. El ser humano entiende por soledad el no ver otros seres humanos o no escuchar otros seres humanos en las proximidades. Sin embargo, un montón de animales se operan además por el olfato. Los osos polares, por ejemplo, pueden oler a otro oso polar a 1000 kilómetros de distancia. Y nosotros pudimos estudiar esto recién cuando salieron los drones. ¿Por qué? Porque podíamos ver dónde estaba cada oso y medir bien cuántos kilómetros de distancia. Y se movían en base a eso los osos. Entonces no existe quizás la soledad para ellos. ¿Qué siente este animal cuando no puede oler a otros osos polares en la vecinidad, como si estando en un zoológico? O los orangutanes. Por más que los veamos solos, ellos no se sienten solos, no están aislados ellos, porque se huelen entre ellos. Se conocen individualmente cada uno. Los tigres, por ejemplo, saben quién es quién y saben dónde está en todo momento. ¿Qué significa aislarlo entonces químicamente a esos animales? Ya terminamos. Y bueno, por último, que eso también pasa es idealizar a los animales, el último punto. Y eso también es antropomorfizar, porque los medimos moralmente. Decimos, bueno, los animales son más buenos, los animales hay que seguir su ejemplo y qué sé cuánto. Eso también es injusto con ellos. Y más todavía con nosotros mismos. Porque si nosotros somos animales, nos estamos comportando como se supone que nos tenemos que comportar. Como la evolución nos diseñó para comportarnos. ¿Bien? Y todo lo que detestamos del ser humano lo vamos a encontrar en las demás especies. Todo. El infanticidio, las violaciones. Estos son chimpancés que mataron a otro chimpancé y se lo están comiendo. Y eso es re común. Entonces somos animales. Y si reconocemos en ellos la capacidad de amar, la capacidad de generar lazos emocionales, también tenemos que reconocer que hay resentimiento y odio. Las hienas, por ejemplo, en Senegal, tienen clanes y hay un odio ancestral entre esos clanes, porque en otras regiones no se molestan entre ellos. Y en esa región se salen de su camino para matar a los otros. Entonces es un odio aprendido eso es resentimiento. ¿Bien? ¿A qué voy con esto? A que generalmente parecemos tener una tendencia a buscar la solución a los problemas humanos en la naturaleza. ¿Sí? Y esto es un error, porque somos animales como los demás y nos estamos comportando como animales. ¿Sí? Pero tenemos algo que ellos no, que todas las especies se diferencian las unas de las otras. El guepardo es el más rápido, el pez vela es el más rápido terrestre, el pez vela es el pez más rápido. ¿Sí? Eso no lo hace mejor que un pez más lento, lo hace distinto y le da distintas capacidades. Nuestra capacidad de procesar conceptos abstractos también nos hace diferente de los otros animales, no necesariamente mejor. Hasta ahora se nos instauró la idea de que eso nos hace mejor a los demás animales y nos da el derecho de destruirlos. Pero esa misma capacidad que nos permite talar millones de hectáreas de bosque por año, esa misma capacidad nos permite a nosotros ser veganos. ¿Por qué? Porque yo no gano nada no comiéndome un sándwich de choripán. Yo me puedo salir y comérmelo acá y no pasa absolutamente nada a mí. Y sin embargo yo soy consciente de que eso produce sufrimiento a otros animales. Y eso es altruismo, ¿sí? No existe en el reino animal. Existe reciprocidad. Yo te doy este favor ahora, vos mañana mejor me lo devolvés. Eso existe. No existe el altruismo, porque no existe concepto abstracto tan complejo como el nuestro. Entonces, a lo que voy es, no caigamos en el error de odiar al ser humano, porque es un animal como cualquier otro. Y la respuesta al sufrimiento de los animales no lo vamos a encontrar en la naturaleza desde el sentido de las ideas. No nos va a dar una idea en la naturaleza de qué hacer. Eso lo vamos a encontrar nosotros a través del razonamiento abstracto. Y el primer paso de eso es dejar de pensar desde nosotros mismos y permitirle a los animales que nos digan ellos, a través de su comportamiento, qué es lo que necesitan. ¿Sí?
Bueno, no sé si hay preguntas, es medio filosófico, medio biológico, pero... Sí, ya está. Bueno, eso es todo.